Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de El Artículo. En esta ocasión vamos a hablar acerca de esta revisión de osteoporosis publicada en el JAMA. Este video fue patrocinado por MD English, un programa de inglés diseñado exclusivamente para médicos, pensando en nuestras necesidades y en lo que nosotros necesitamos para realmente apropiarnos del lenguaje técnico médico en inglés. Si bien tienen una gran variedad de recursos para la parte teórica, su principal fuerte y en lo que más se enfocan es realmente en la parte práctica a través de módulos conversacionales. Lo que hacen aquí es que tienen un instructor de ellos con máximo 5 médicos por sesión, lo que hace que sea una sesión altamente personalizada, en donde a través de casos clínicos, situaciones de la vida real, se hace todo un ejercicio conversacional con el objetivo de que quienes están en el programa realicen una adecuada apropiación del lenguaje técnico médico en inglés. Así que si ustedes están interesados, lo que pueden hacer es revisar todo el programa a través de MD English, sea en sus redes sociales o en su página de internet. Y si están interesados en adquirir el producto, recuerden que con el código TMI25 tienen un beneficio. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es la osteoporosis, y la OMS lo entiende como una enfermedad que se caracteriza por una baja densidad mineral ósea o por una alteración en la microarquitectura ósea. Esta enfermedad es altamente prevalente. De hecho se dice que una de las consecuencias más graves de estas, que es la fractura de cadera, está presente en 8 millones de mujeres en el mundo y 6 millones de hombres. Y esto es importante ya que estos pacientes al año, el 24% están muertos. Si bien siempre se ha asociado la osteoporosis más hacia las mujeres, realmente un tercio de las fracturas relacionadas a osteoporosis se presentan en los hombres. Cuando hablamos de la fisiopatología de esta enfermedad, debemos recordar que entonces la formación del hueso en el adulto depende de procesos de resorción y de formación. Esto depende de un equilibrio mediado por el osteoblasto y el osteoclasto, que responde a señales como son el WNT, la esclerostina, el RANG y el RANG ligando. Importante los factores de riesgo, podemos verlo desde aquellos que nos implican no lograr esa máxima mineralidad ósea o aquellos que generan que perdamos rápidamente la misma. Podemos entonces agruparlos en factores genéticos, en aquellos factores comportamentales que implicaría entonces el tabaquismo, el consumo de alcohol o un índice de masa corporal bajo. Igualmente los factores médicos, en los cuales destacamos enfermedades, medicamentos como el uso crónico de esteroides y cualquier condición que me implique una menor exposición en el tiempo a los estrógenos. En cuanto a la presentación clínica de esta enfermedad, esta puede ser desde asintomática hasta los pacientes que se presentan con una fractura. Por esto mismo es importante que reconozcamos cuáles fracturas son las que nos deben hacer sospechar la enfermedad. Si bien clásicamente se ha hablado acerca de las fracturas por fragilidad, realmente lo que nos menciona el artículo es que cualquier fractura que no sea explicada o por un trauma extremo o por una enfermedad subyacente en el hueso nos debe hacer pensar la posibilidad de la osteoporosis. Dentro de esta vale la pena recalcar lo que son las fracturas vertebrales, ya que son las que más suelen pasar inadvertidas, pero que las podríamos evaluar en el paciente viendo si éste ha tenido una disminución en la altura, o evidentemente si encontramos de manera incidental una fractura vertebral en una imagen, deberemos de sospechar pues que el paciente tiene osteoporosis. Precisamente por lo que los pacientes son asintomáticos se ha indicado tamización. Cómo tamizar es algo que varía dependiendo de las guías que uno revise, pero en general podemos hablar de que mujeres por encima de los 65 años y por debajo de los 65 años en mujeres posmenopáusicas con factores de riesgo se debería de realizar el tamizaje sin haber una claridad respecto a si hay beneficio o no de tamizar a los hombres. La forma en la cual hacemos el tamizaje es a través de la toma de una densitometría ósea y un cálculo del riesgo de fractura a través de varios scores que existen, siendo el más recomendado y el más utilizado el FRAX, ajustado para cada país. Cuando tomamos la densitometría, la forma en la cual vamos a confirmar el diagnóstico de osteoporosis va a ser si el paciente tiene un T-score igual o menor a menos 2.5. Vale la pena aclarar acá que en aquellos pacientes que se presentan de entrada con una fractura de cadera, fractura vertebral o con múltiples fracturas que no sean explicadas por una patología de base, se puede hacer un diagnóstico clínico de osteoporosis. Ya cuando hablamos del tratamiento, debemos empezar por aquello que es no farmacológico. Esto implica cambios en estilos de vida, dejar el hábito tabáquico, dejar el consumo de alcohol, buscar un índice de masa corporal por encima de 20,
actividad física enfocada especialmente en ejercicios de fuerza y en ejercicios que favorezcan el equilibrio, asimismo la prevención de caídas y la suplementación de vitamina D y calcio. Resaltando que esta última no está indicada en todos los pacientes, sino que en aquellos en los cuales está documentada una deficiencia o en los que sabemos que la alimentación no va a suplir el requerimiento mínimo diario. Ya cuando hablamos de medicamentos tenemos dos grupos, aquellos que son los antirresortivos y los medicamentos anabólicos. En los antirresortivos tenemos tres medicamentos, tenemos los bisfosfonatos, tenemos el raloxifeno y tenemos el denosumab. Importante, todos tienen efecto para protección de fracturas de las vértebras, pero lo que es el ivandronato en los bisfosfonatos y el raloxifeno no tienen evidencia para prevención de fracturas no vertebrales. Para recordar de los bisfosfonatos, no debemos usarlos con tasa de filtrado por debajo de 30 a 35. Su uso crónico se asocia con un mayor riesgo de osteonecrosis de la mandíbula, así como de fracturas atípicas del fémur. Igualmente, aquellos que son endovenosos se ven relacionados con alteración a nivel del sitio de aplicación, síntomas similares al flu e igualmente esofagitis. Denosumab, un medicamento que lo que hace es que bloquea el RAN-RAN ligando, se ve asociado con hipocalcemia, especialmente cuando tengo deficiencia de vitamina D o cuando tengo enfermedad renal crónica. Y el raloxifeno nos aumenta el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. En cuanto a lo que son los medicamentos anabólicos, tenemos dos opciones. Tenemos los análogos de PTH, que van a ser teriparatide y avaloparatide, y tenemos un anticuerpo monoclonal dirigido contra la esclerostina, que es el romosozumab. En cuanto a lo que son los análogos de PTH, lo que vale la pena recordar de estos es que están contraindicados en aquellos pacientes que tengan hiperparatiroidismo o en aquellos pacientes que tengan alto riesgo de malignidad ósea, que van a ser aquellos pacientes con antecedente de enfermedad de Payet o con antecedente de radioterapia. Aclarando que no es verdaderamente clara esa relación causal entre el uso prolongado de estos medicamentos y el desarrollo del osteosarcoma. Y en cuanto al romosozumab, lo que vale la pena destacar es que algunos estudios lo han asociado con un mayor riesgo cardiovascular, razón por la cual no se puede utilizar en aquellos pacientes que hayan tenido o un infarto o un ACV un año previo al inicio del medicamento. Ahora bien, ¿cuáles son los pacientes en los cuales vamos a iniciar manejo farmacológico? Va a ser aquellos pacientes que tengan sea el diagnóstico por densitometría o el diagnóstico clínico de osteoporosis, o en aquellos pacientes que no cumpliendo estos criterios tengan un alto riesgo de fractura, que lo vamos a entender a través del FRAX como un riesgo igual o mayor al 20% de fractura osteoporótica o un riesgo igual o mayor al 3% de fractura de cadera. ¿Qué medicamento vamos a iniciar? Depende precisamente del riesgo. En aquellos pacientes que consideremos de muy alto riesgo de fractura, debemos iniciar manejo con un anabólico. En este caso podemos utilizar los análogos de la PTH por 18 a 24 meses o el romosozumab por 12 meses y debemos de seguir este medicamento de un antirresortivo. Mientras que en aquellos pacientes que no se consideren que tienen un muy alto riesgo de fractura, vamos a iniciar con un antirresortivo donde se suele preferir los bifosfonatos en primera instancia. Una vez iniciamos el medicamento, lo que hacemos es hacer seguimiento con densitometría ósea al segundo o al tercer año de la terapia para evaluar cómo está la densidad mineral ósea. Aquí es importante recordar que los bifosfonatos se debe evaluar si se puede suspender o no el uso de los mismos al tercer año del uso de los medicamentos endovenosos o al quinto año del uso de los medicamentos orales, precisamente a través de la monitorización de la densidad mineral ósea. Y en el caso del denosumab, la evidencia está sobre todo hasta 10 años de su uso. Después de 10 años realmente no es muy claro si hay algún beneficio o no de continuar este medicamento. Con esto terminaríamos entonces este capítulo del artículo, esperamos que les haya gustado y recuerden que son ustedes los que escogen qué artículo vamos a revisar el próximo mes. Les tenemos esta primera opción que es una revisión de bronquiectasias no relacionadas a fibrosis quística publicada en el JAMA. O esta publicación igualmente del JAMA acerca de la prostatitis. Nos vemos en un mes. ¡Qué nivel! ¡Espectacular, weón! Yo jamás en mi vida he vocalizado como vocalicé hoy. O sea,